Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. María dijo entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberanos y de sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo y se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy en este día estamos celebrando la Asunción de nuestra Madre al cielo. Qué lindo que es entonces celebrar hoy especialmente, y así como María, que es modelo para nosotros de la humanidad resucitada. Upea que dice la Asunción de María al cielo, la primera resucitada en cuerpo y alma. Esto quiere decir, queridos amigos, que nuestro destino final, nuestro futuro es la creación, que será entonces con la redención de Jesús, con la redención que Dios hace a través de su Hijo. Todos estamos llamados a la santidad, a ser asuntos, asumidos a la vida nueva, a la vida de la resurrección. Queridos amigos, por eso que es muy importante que también nosotros, así como María, que sale al encuentro con alegría y con espíritu de servicio, antes de esta narración que hemos reflexionado y mirado un poco ahora, hemos escuchado la palabra de Dios, es el anuncio del ángel Gabar, la fuerza de Dios, que engendra en el seno de María nada más y nada menos que al Redentor, a Jesús. Japeariré entonces, oye, pues María, y sale al encuentro de su prima Isabel. Esto para nosotros es esencial y fundamental, porque María lo que está haciendo es llevar la presencia de Cristo a quienes necesitan, llevar la presencia de Cristo a las personas que están en esa situación de pecado, también podemos decir, o las personas que están en grandes necesidades de encontrarse con Dios, con la fuerza de su espíritu, porque María se pone al servicio del Evangelio. María se pone al servicio de la transformación del mundo. Pero ¿por qué, queridos amigos? Y porque tiene en su seno nada más y nada menos que al Salvador, a Jesucristo. Upeaña de ya calculaba ya emanañan de ya coña te veñan de yara veñan de pupejina, ¿verdad? Es decir, tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida a Cristo, para que tengamos la fuerza necesaria de salir al encuentro del necesitado, comprometernos con las necesidades concretas, ¿verdad?, de nuestras familias paraguayas, estado en lo que te hace yo que fuera. Así es, güey, se ve, con la ñecotea la plata, mientras tembi, utera no sé qué cosa. En realidad necesitamos todo. Necesitamos formación, educación, vida espiritual, vida de Dios.
Upeala ñeco te veina para una realización plena del hombre. Ñamoñe pues bueno, pero la ñana inteligente ñande. Ya eco veña apetu uyela ñaña organiza jangua ya popona jangua las cosas. Necesitamos esa conversión, reconocer la dignidad entonces, queridos amigos, que viene desde una verdadera conversión del hombre. Ahí viene la dignidad del hombre, cuando nos convertimos a Dios. Yande yaraco ya poña de la pregunta retórica a oporanduñan de quién verdaderamente somos nosotros. Conócete a ti mismo, porque en la medida en que ñande yeicua amaba ñande upepe ñañe moita lleva ya yepitazo la yacacuajangua ya yechacuajangua, que con la encarnación ahora somos nosotros los alter Christi ñande la ñamonga cuata, y por eso tenemos que salir al encuentro para hacer crecer nuestra sociedad. Y entonces, queridos amigos, también vamos a ser capaces, así como María, también de cantar las alabanzas al Señor. Mi alma ha mirado la pequeñez de su sierva. Mi alma miró lo poco que soy, pero sin embargo lo mucho que puedo hacer con la gracia del Señor. Que así sea. Que así sea.